Era la elegancia hecha persona, la luz más suave que pasó por Hollywood, pero detrás de la sonrisa que definió una época, había cicatrices que nadie veía, hambre, pérdida, silencio y un cáncer tan raro que ataca a uno entre 500.000 de seres humanos. Audrey Hepburn no murió de repente, su cuerpo solo dejó de resistir todo lo que cargó durante una vida entera. Audrey Hepburn nació el 4 de mayo de 1929 en Bruselas, hija de un financiero británico-austríaco y de la baronesa Ella van Heemstra. El mundo siempre habló de ella como si hubiera crecido en seda, pero la realidad fue brutalmente distinta. La historia la recuerda como una princesa moderna, pero su niñez fue una batalla silenciosa por sobrevivir. A los 6 años, su padre se marchó sin mirar atrás. Ese abandono dejó una herida que jamás cicatrizó. Ansiedad creciente, inseguridad, miedo profundo a no ser suficiente. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, su madre creyó ingenuamente que la neutralidad de Holanda las protegería. Pero el 10 de mayo de 1940, los nazis invadieron el país y fue entonces cuando empezó el verdadero infierno. Durante la ocupación, la pequeña Audrey vivió escenas que ninguna niña debería presenciar. Hambre extrema, hasta el punto de comer bulbos de tulipán, anemia, ictericia y edema, signos mortales de desnutrición. La ejecución de su tío por fuerzas alemanas, trenes llenos de civiles holandeses deportados rumbo a la muerte. Era solo una adolescente, pero arriesgó su vida como mensajera de la resistencia, transportando información a escondidas. También bailaba en presentaciones clandestinas para recaudar dinero. Vivía con miedo y, sin embargo, nunca dejó de moverse. Esa oscuridad dejó marcas invisibles, no solo en su mente, sino también en cada célula de su cuerpo. Cuando la guerra terminó, le dieron chocolate por primera vez en años. Audrey comió desesperadamente y lo devolvió. Su cuerpo, debilitado por años de hambre, no estaba listo para recordar el placer de comer. Pero ese día selló 2 dependencias emocionales que la acompañarían para siempre: el azúcar como refugio y los cigarrillos, que probó por primera vez en 1945. Ese hábito la seguiría por casi 5 décadas. Tras la guerra, Audrey viajó a Londres decidida a convertirse en bailarina clásica. Estudió en la prestigiosa Rambert Ballet School, pero su altura, 1,70 m, la dejó fuera del destino de prima ballerina. Su camino cambió de rumbo cuando la famosa escritora Colette la vio y quedó hipnotizada. La eligió para interpretar a Gigi en Broadway, y así, en cuestión de meses, pasó de la incertidumbre a los escenarios del mundo. En 1953 llegó su salto definitivo con Roman Holiday. Audrey conquistó Hollywood con una mezcla única de inocencia, fuerza y vulnerabilidad. Ese papel la llevó a ganar el Oscar a Mejor Actriz, convirtiéndola en un fenómeno global. Pero el brillo tenía un lado oscuro. El mundo veía a un ángel. Ella veía una responsabilidad que nunca pidió. La fama la asfixiaba. Era tímida, reservada, profundamente consciente de sus inseguridades. Y para aplacar el torbellino interno, desarrolló un hábito que se convirtió en su alivio silencioso. Fumaba hasta 60 cigarrillos todos los días. Ese humo era su forma de calmar el pasado que aún la perseguía. Para Audrey, la maternidad no era un deseo, era una necesidad emocional. En 1954 se casó con el actor Mel Ferrer, convencida de que construirían una familia. Pero la maternidad llegó rodeada de pérdidas. Primer aborto a los pocos meses del matrimonio, segundo aborto tras una caída durante la filmación de The Unforgiven. Cuando por fin tuvo a su primer hijo, Sean Hepburn Ferrer, en 1960,
Audrey sintió que su vida se completaba. Dejó Hollywood por casi una década para dedicarse por completo a la maternidad. En 1970, ya casada con el psiquiatra italiano Andrea Dotti, nació su segundo hijo, Luca. Pero el dolor volvió. Sufrió 2 abortos más, alcanzando un total devastador de 4 pérdidas. La medicina moderna reconoce que los abortos recurrentes pueden aumentar ciertos riesgos ginecológicos. En aquel entonces, Audrey solo sentía que su cuerpo le fallaba una y otra vez. Finalmente, encontró paz emocional junto al actor holandés Robert Wolders, a quien describió como el verdadero amor de su vida. Con él vivió 13 años de serenidad, antes de que su salud comenzara a apagarse. Lejos de las cámaras, Audrey encontró su auténtico propósito: ayudar a los niños víctimas de conflictos y pobreza, porque ella había sido una de ellos. Como embajadora de UNICEF, viajó incansablemente a Etiopía, Bangladesh, Sudán, y finalmente Somalia, en 1992. Fue en ese último viaje donde su destino comenzó a cambiar. Durante las misiones, Audrey pasaba días enteros bajo el sol, en campos de refugiados, sin quejarse jamás. Pero en Somalia sintió una molestia persistente en el abdomen, acidez, náuseas, dolor intermitente. Ella lo minimizó. Pensó que era solo un efecto del clima o una infección más, pero no lo era. Su cuerpo llevaba años enviando señales, pero Audrey había aprendido desde niña a no hacer ruido. Lo que parecía un malestar pasajero era, en realidad, la primera señal de un cáncer que llevaba décadas silencioso dentro de ella. Pocas semanas después de regresar a Suiza, sus síntomas se intensificaron. Visitas médicas, exámenes, confusión y una conclusión equivocada: una infección intestinal. Le dieron medicamentos comunes, como metronidazol, pero su dolor empeoraba día tras día. Lo que Audrey tenía era una enfermedad casi desconocida: pseudomixoma peritoneal, un cáncer tan raro que afecta a 1 entre medio millón. Un enemigo silencioso que no se esparce por la sangre, sino que rellena el abdomen con moco tumoral, comprimiendo órganos vitales sin que el paciente lo note a tiempo. Su infancia de hambre extrema, su larga dependencia del tabaco, sus trastornos alimentarios, su estrés crónico y depresión, sus múltiples abortos y el diagnóstico tardío. Todo había preparado el terreno para que ese cáncer creciera sin ser detectado durante años. A finales de 1992, los médicos decidieron intervenir. En Los Ángeles, una laparoscopía reveló un tumor en el colon. Le extirparon 30 centímetros de intestino y comenzaron quimioterapia. Por algunas semanas hubo esperanza. Pero entonces, un nuevo dolor, una nueva cirugía y una verdad devastadora. El cáncer se había expandido por toda la cavidad abdominal. Ya no era operable, no había cura, solo tiempo, y no mucho. El diagnóstico era inapelable. Los médicos explicaron que el cáncer había tomado por completo la cavidad abdominal y que no existía cirugía capaz de detenerlo. Audrey escuchó en silencio. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. Solo preguntó si podría volar a casa para pasar la Navidad con sus hijos. Su estado era tan delicado que era casi imposible permitirlo. Volar a esa altura, con un abdomen inundado por mucina tumoral, era un riesgo mortal. Pero un amigo cercano, diseñador y gran confidente, consiguió un avión privado adaptado especialmente para ella. El viaje debía hacerse con Audrey acostada, con oxígeno, morfina y supervisión médica constante. La mujer que había cruzado el mundo para ayudar a miles de niños ahora necesitaba un milagro solo para volver a casa. El vuelo duró horas eternas. Aún así, Audrey se mantuvo serena, agradecida, casi luminosa.
Sabía que ese sería su último regreso a Suiza. Cuando finalmente aterrizaron, fue recibida por el aire frío del invierno europeo y por los brazos de Sean y Luca, que no la soltaron un solo instante. Navidad de 1992. Aunque apenas podía mantenerse en pie, Audrey pidió salir al jardín. Su casa en Tolochenaz estaba rodeada de árboles desnudos por el invierno, pequeñas enredaderas y un silencio profundo, casi sagrado. Apoyada en los brazos de sus hijos, caminó despacio entre las plantas que tanto había cuidado. Perdió la respiración varias veces, pero continuó. Dicen que una persona sabe cuando está viendo algo por última vez. Ella lo sabía y aún así sonreía. Fue un paseo breve, de minutos, pero también fue una despedida silenciosa del mundo, una forma de agradecer por cada día vivido, incluso los más difíciles. Después de ese paseo, el cuerpo de Audrey comenzó a dar señales claras de agotamiento definitivo. Durante las primeras semanas de enero de 1993, Audrey permanecía la mayoría del tiempo dormida. El dolor se hacía insoportable si se reducían los analgésicos. Los médicos ajustaron la morfina para mantenerla cómoda. Sus hijos se turnaban para acompañarla. Robert Walters no se apartó de su lado ni un solo día. La casa se llenó de un silencio profundo, roto únicamente por la respiración frágil de Audrey. A veces despertaba unos segundos, veía a sus hijos, tomaba sus manos y volvía a dormir. No hubo desesperación, no hubo miedo, solo una calma triste que anunciaba que el final estaba cerca. El 20 de enero de 1993, a los 63 años, Audrey Hepburn falleció en su hogar, rodeada por Sean y Luca. El reporte médico confirmó lo que los doctores ya sabían: pseudomixoma peritoneal en estado avanzado, invasión completa de la cavidad abdominal, compresión funcional de órganos vitales, ausencia de posibilidades quirúrgicas, fallecimiento natural, sin sufrimiento gracias al manejo paliativo. Apenas 2 meses y medio habían pasado desde el diagnóstico inicial hasta su muerte. No fue una muerte repentina, fue el desenlace de una vida que cargó más dolor del que cualquiera imaginaba. El médico que atendió a la familia comentó, en privado, que Audrey había enfrentado su enfermedad con la misma gracia con la que vivió. En silencio, sin dramatismos, pensando siempre en los demás. Cuando se supo su muerte, el mundo lloró. Pero puertas adentro, otra realidad comenzó a desarrollarse: la distribución de su patrimonio. A pesar de su humildad, Audrey había acumulado una fortuna estimada en $55 millones. Su testamento era sencillo: mitad para Sean, mitad para Luca. Pero había un detalle que la actriz no previó. Guardaba centenas de pertenencias en un almacén en Los Ángeles. Guiones anotados a mano, fotografías personales, recuerdos de filmaciones, vestidos icónicos, objetos sentimentales. Nunca dejó instrucciones claras sobre qué correspondía a cada hijo. Eso generó desacuerdos familiares, interpretaciones distintas, tensiones que crecieron con el tiempo. Eventualmente, Sean llevó el caso a los tribunales para asegurar una división equitativa. La disputa duró años, hasta que finalmente, en 2017, los hermanos llegaron a un acuerdo. Dividirían los objetos en 3 categorías. 1. Piezas para la subasta. 2. Piezas para conservar. 3. Piezas ya en posesión de uno de ellos compartirían las ganancias de manera justa, respetarían la memoria de su madre por encima de cualquier conflicto. En la subasta de Christie's, una de las ventas más sorprendentes fue el guión original de Breakfast at Tiffany's, adjudicado por casi $900,000. Para Hollywood, Audrey fue belleza, elegancia y delicadeza, pero para sus hijos,
y para millones de personas. Su verdadero legado fue otro. Su trabajo con UNICEF cambió vidas. Viajó a zonas devastadas no como celebridad, sino como sobreviviente de guerra. Lo que ella vio siendo niña, hambre, miedo, abandono, se transformó en compasión, servicio y acción. Hoy, su misión continúa a través de la Audrey Hepburn Children's Fund, creada por Sean y Luca para ayudar a niños vulnerables en todo el mundo. Ella no actuó para convertirse en un icono. Se convirtió en un icono porque nunca dejó de ser humana. Su luz trascendió su muerte. Sus gestos silenciosos, sus miradas tímidas, sus palabras suaves, aún resuenan en quienes crecieron viendo sus películas y en quienes encontraron esperanza gracias a su labor humanitaria. Dicen que las estrellas nunca mueren, que su luz sigue viajando, incluso cuando sus cuerpos quedan atrás. Audrey Hepburn fue exactamente eso. Una mujer que caminó por la guerra, sobrevivió al hambre, brilló en Hollywood, amó profundamente y enfrentó uno de los cánceres más raros del mundo con una calma que solo nace del dolor ya vivido. Su autopsia explicó cómo murió, pero su vida explica por qué el mundo jamás la olvidará. Si has llegado hasta aquí, gracias. Este canal existe para contar historias que merecen ser recordadas, para mirar más allá del brillo, para ver la vida con la misma honestidad con la que la vivieron quienes ya no están. Si esta historia te tocó, si sentiste algo, aunque sea un instante de silencio o un pensamiento que no esperabas, te invito a quedarte. No solo para ver más videos, sino para formar parte de una comunidad que ama la verdad, la memoria y la profundidad que el mundo moderno a veces olvida. Aquí contamos vidas reales, aquí honramos a quienes brillaron y a quienes se apagaron en silencio. Y cada vez que tú comentas, compartes o simplemente te quedas hasta el final, ayudas a que estas voces sigan viajando, igual que la luz de una estrella que se extinguió hace décadas y todavía puede verse en el cielo. Así que si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte. Activa la campanita, porque este canal publica historias que necesitan ser contadas con cuidado, con respeto y con una voz que las acompañe hasta donde tú estés escuchando. Comenta qué parte te conmovió más, qué detalle no conocías o qué figura del cine o de la música te gustaría que investigáramos a fondo. Yo leo cada comentario y cada historia que elegimos aquí se elige pensando en ti y en todas las personas que encuentran en este canal un refugio para escuchar sin prisa. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por permitirnos acompañarte unos minutos más en tu día. Si quieres seguir viajando por historias profundas, humanas y oscuras, este es tu lugar. Soy Vincent y nos vemos en el próximo relato.